todos. En este segundo video vamos a resolver la ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden en su forma general. Y para ello vamos a utilizar el teorema fundamental que vimos en el video anterior. Entonces, no hay que olvidar pues que el objetivo es hallar la solución general a esta ecuación diferencial. Muy bien, entonces lo primero que hacemos es llevar esta ecuación diferencial a su forma estándar, es decir, vamos a hacer que el coeficiente que está junto a la derivada de orden mayor sea igual a 1. Así que dividiendo toda esta ecuación entre A1, lo que obtenemos es esta expresión en amarillo. Recuerden, aquí Px es A0 entre A1 y Qx es igual a F entre A1. Ok, entonces para resolver esta ecuación diferencial, la cual es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden inhomogénea, lo primero que hay que hacer es fijarse en la ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden homogénea. Es decir, vamos a hacer Q igual a 0 y vamos a tratar de resolver primero esa ecuación de forma general. Lo importante en este caso es que esa ecuación que se obtiene es una ecuación diferencial separable. Entonces podemos aplicar el método que vimos o el método que ya hemos visto en videos anteriores. Es decir, lo que hay que hacer es despejar a la derivada de la función incógnita con respecto de x, despejarla y ver que lo que aparece del lado derecho es la multiplicación de una función que depende de x por una función que depende de y. Muy bien, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Lo que podemos hacer es integrarla, ¿no? Entonces, vean que en este caso es muy sencilla la integración para y. La integración para y me va a dar el logaritmo natural de y. La integración para x, obviamente, no la podemos hacer porque todavía no conocemos quién es A0 y quién es A1, o en otras palabras, no conocemos quién es Px, pero en principio está dada si tenemos la ecuación diferencial. Entonces, en principio, podremos integrar esta ecuación o esta función. Y ahora, integrando del lado izquierdo me va a salir el logaritmo del valor absoluto de y más una constante, y de este lado me va a salir también una integral, una función más otra constante. Esas dos constantes las junto en esta constante c. Muy bien, ahora lo que hago es tomar exponencial de ambos lados, y a lo que llego es a la ecuación que vemos en pantalla después de despejar y. Observen que la constante c queda exponenciada multiplicada por un signo más menos a toda esa constante que es una nueva constante, le llamo k. Y entonces la ecuación o la solución a la ecuación diferencial homogénea tiene la siguiente forma, la forma que vemos aquí encerrada en verde. Lo único que falta acá es conocer a P de X para poder conocer a la solución homogénea de manera explícita. Y decimos que es su solución general porque depende de una constante arbitraria. Entonces tenemos una ecuación diferencial de primer orden y su solución tiene en la panza una constante arbitraria. Entonces ya tenemos la solución homogénea. Recuerden que el teorema fundamental me dice que la solución general a esta ecuación va a ser la solución general homogénea, la solución general asociada a la ecuación homogénea más una solución particular asociada a la ecuación diferencial inhomogénea. Ahora lo que voy a hacer es voy a buscar una solución particular a esa ecuación diferencial inhomogénea. Para hacerlo, lo que voy a hacer es voy a proponer la solución y voy a ver cómo me va. Puede que funcione, puede que no funcione, pero en este caso sí va a funcionar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a proponer una solución de esta forma. Vean que esa solución se parece mucho a esta. La única diferencia es que en lugar de una constante k, yo tengo a una función u de x. Ese método o esa idea, digamos, viene de un método más general que se llama variación de parámetros y vamos a ver posteriormente. Pero por el momento uno podría, sin, sin pérdida de generalidad, proponer esta ecuación y ver qué pasa. Entonces, si esta u va a ser va a ser parte de la solución, o pues toda esta va a ser la solución particular, cuando yo la sustituya acá y cuando yo la sustituya acá,
entonces lo que me va a dar es q de x, si es que es solución. Entonces, q de x, si yo sustituyo estas expresiones de este lado de la ecuación, lo que obtengo es esto. Q de x tiene que ser igual a esta suma. Muy bien, ahora voy a tomar la derivada con respecto de x de mi propuesta. Y para derivar esta función, lo que tengo que utilizar es la regla de Leibniz, que ya hemos visto en videos anteriores. Y lo que hago es tomar la derivada de la primera función multiplicada por la segunda, más la primera, aquí está, por la derivada de la segunda. Ahora lo que tengo que derivar es esa exponencial. La derivada de un exponente es el exponente mismo multiplicado por la derivada eh, del exponente, de lo que tiene arriba, la exponencial. Entonces, cuando yo derive esta función, pues lo que me tiene que dar es el integrando, menos p de x. Muy bien, por otro lado le sumo p multiplicado por la solución y observen que lo que pasa es que esta cantidad y esta cantidad se cancelan. Y entonces me dejan con una ecuación diferencial para u. Lo interesante de esa ecuación diferencial es que vuelve a ser separable. Es decir, yo puedo despejar a la derivada de la u con respecto de x en términos de una función de u y de x que se puede escribir como una multiplicación de dos funciones, una exclusiva de x y la otra exclusivamente dependiente de u, que en este caso sería 1. Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, ya que me di cuenta que esa ecuación es separable, la integro. Y después de integrar, lo que obtengo es, de esta integral, es muy sencilla, pues la integral de du es u más una constante. Y de este lado, integro, obviamente todavía no conozco quién es q, pero en principio lo conozco, y una vez que me den la ecuación diferencial, no conozco quién es p, pero todo esto va a ser una función de x y la voy a integrar en x y va a salir una constante que junto con la constante que viene del lado izquierdo, las aglutino en esa constante c. Muy bien, entonces ahora lo único que resta hacer, vean que ya conocemos u, lo único que resta hacer es sustituir esa u en mi, eh, en mi propuesta de solución. A la hora de hacerlo, lo que me queda es esta solución. Aquí de hecho debía haber puesto u o c, perdón, c. Muy bien, entonces vean que ya tenemos una solución particular y una solución, no, una solución particular a esta ecuación y la solución general a la homogénea asociada a esta ecuación. Por lo tanto, la solución general a la ecuación inhomogénea pues va a ser la suma. Voy a sumar a ver qué me da. Por un lado tengo la solución general a la homogénea y aquí tengo la solución particular a la inhomogénea. Entonces aquí le llamé C. Muy bien, bueno, voy a renombrarle A, no importa, es una constante. Y ahora lo que va a pasar, observen, es que esta cantidad y esta cantidad se juntan en un solo término. Y por otro lado, tengo este por esta integral, acá la pongo. Y haciendo un poco de álgebra hacia todo esto, esta es una nueva constante que le llamo C. Y entonces la solución más general a la ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden con Q y P arbitrarios es esta. Obviamente no hay que aprenderse esta solución de memoria, más bien hay que aprender de dónde vino. Muy bien, y es solución a esta ecuación diferencial o equivalentemente a la ecuación diferencial que tenía a los coeficientes A1, A0 y f de x. Muy bien, entonces en esta ecuación, en esta solución a la ecuación diferencial, vean que sobresale este término, como que aparece en varios lados, aparece e a la integral de la px o e a la menos la integral de la px. Este término de acá es el inverso de este. Este término tiene un nombre y se llama factor integrante. Más adelante vamos a ver de dónde viene ese nombre. Por el momento vamos a bautizarlo como factor integrante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno va a solucionar una ecuación diferencial de este tipo? Bueno,
Lo primero que hay que hacer es reconocer quién es P y quién es Q, sustituir P en esta exponencial para obtener el factor integrante. Vean que aparece el inverso del factor integrante también en la solución. Y ya que tenemos, esta es una función de x, y ya que la tenemos, la podemos sustituir acá y ahora hacer esta integral con el q de x que hayamos reconocido. Y así vamos a obtener la solución general a esta ecuación diferencial. Esto lo vamos a aplicar en el siguiente video en un ejemplo explícito.